Esta es una historia de las historias, de cómo se transformaron por el acto curioso, burlón y malicioso de la araña. La araña, cuyo nombre responde a Anansi, había escuchado que el tigre era dueño de todos los cuentos. La ambición de Anansi la llevó a descender de las cumbres boscosas que habitaba con su delgada telaraña para que la jungla negra la recibiera con los ronquidos del tigre que dormía sobre hierbajos al cobijo de una cueva oscura. El tigre era grande, negro como la noche, de complexión atlética y con unas fauces y garras que intimidaban a cualquiera. Los cuentos, que estaban todos bajo su posesión, eran brutales, terroríficos y, sobre todo, eran suyos. Cuando Anansi descendió a buena distancia, porque no fuera que, por el mal humor tan característico del tigre, éste terminara lanzándole un zarpazo y alcanzara a matarla, le musitó: «Tigre, buen tigre, amigo». El tigre abrió los ojos que centellaron como esmeraldas en la negrura de la caverna y lanzó un rugido tan fuerte que la selva misma se sacudió. Ignoró a Anansi. La araña, determinada y bromista, continuó susurrando mientras colgaba de su delgada telaraña: «Tigre, buen tigrecito». El zarpazo partió el aire y trazó un halo plateado. Anansi alcanzó a escapar, no sin perder el aliento y pendular de su delgada pero resistente telaraña. «¿Quién osa despertarme de mi sueño?», rugió el tigre. «Solo soy yo, la araña, Anansi». «¿Qué es lo que quieres?», dijo el tigre. «Escuché que tú eres poseedor de todos los cuentos». «Sí», respondió el tigre. «Me preguntaba si, digamos, podrías compartirlos conmigo». «No», dijo el tigre sin más. Se acomodó y trató de volver a dormir. Anansi tuvo una idea, y cuando Anansi tenía ideas, las cosas o se complicaban o resultaban desastrosas. A veces buenas, rara vez al menos. Entonces dijo con desdén: «Bueno, quizás sea cierto que no sabes contarlos». Y entonces comenzó a ascender lentamente, con la sombra de una sonrisa dibujándose bajo sus colmillos y sus 8 astutos ojos rubí. «¿Quién dijo eso?», tronó el tigre. «Pues por ahí lo escuché». «No es cierto, porque yo escucho todo, yo sé todos los cuentos», dijo el tigre. No, créeme, no. En este cuento se cuenta que no eres muy astuto y no sabes contar cuentos, y además que ni siquiera sabes todos los cuentos. En serio, te lo juro». «El tigre sabe todos los cuentos porque son suyos», gritó el tigre. «Ya sé, hagamos algo, y si me cuentas un cuento y ya veré si te lo sabes y además lo sabes contar». El tigre la miró con rencor en sus ojos verdes, gruñó y se estiró, con esa gracia propia de los felinos. «Está bien», dijo. Mientras el tigre empezaba a contar su historia, Anansi, que era la araña, colocó a uno de sus pequeños retoños de 8 patas en el cuento que el tigre contaba. La arañita descendió colgando desde un pequeño hilo de telaraña plateada hasta el relato. El tigre contaba algo acerca de un hombre que se había vuelto ceniza sobre un volcán. Y mientras aquello sucedía, mientras el tigre contaba el relato, la pequeña araña se escondió en el tronco de un árbol que estaba cerca del volcán donde sucedía la historia que el tigre contaba. Cuando el tigre terminó, se mostró orgulloso y se estiró con vanidad, como si presumiera. Pensaba que había impresionado a Anansi, pero la araña solo dijo: «¿Cómo que dijo el tigre. «Pues, no sé, no me convenció.
¿Por qué no bajas para que te convenza?, dijo el tigre amenazante. Ya sé, dijo Anansi. ¿Y por qué no me cuentas otro de los cuentos y así podré saber si en verdad te lo sabes y sabes contarlos y no como dice el cuento por ahí? El tigre gruñó y comenzó a contar otro cuento. De la misma manera que en la ocasión anterior, la pequeña araña de Anansi bajó por una delgada telaraña de plata y descendió hasta un rincón de una habitación donde dos personajes del cuento que contaba el tigre tenían una acalorada discusión. La pequeña araña se instaló ahí y comenzó a tejer una telaraña. Cuando el tigre terminó, Anansi volvió a mugir con un ¿Acaso no te ha impresionado mi cuento?, preguntó el tigre. No podría estar segura, contestó Anansi al tigre. Necesitaría escuchar otro para tener una opinión clara. Después de una larga y monótona charla, el tigre contó cuento tras cuento y Anansi colocó en cada uno de ellos una araña pequeñita que se escondió en la historia, y el tigre nunca se dio cuenta. Cada pequeña araña escondió en la historia una delgada telaraña plateada y fina. El tigre contó exhausto todos sus cuentos. Anansi sonrió con sus pequeños colmillos. Es increíble, sí, sin duda eres un gran narrador y dueño de todos los cuentos. Los conoces todos, porque esos fueron todos los cuentos, ¿verdad? El tigre, cansado, asintió. Ahora déjame en paz, y a cualquiera que esté contando que yo no me sé todos los cuentos y no sé contarlos, dile que lo espero aquí abajo. El tigre se acomodó para dormir de nuevo. Anansi se despidió y entonces tiró de sus delgados hilos de araña y sus pequeñitas arañas le permitieron llevarse todos los cuentos como quien pesca en un río, pues cada araña se había instalado en cada uno de los cuentos del tigre y había creado su pequeña telaraña. Así, cuando Anansi jaló todas las telarañas que habían trazado las arañas, se llevó todos los cuentos. Los guardó en un saco. El tigre la vio de reojo y frunció su ceño. ¿Qué es eso que llevas ahí, araña? No es nada, no te preocupes, descuida, nos vemos luego, disfruta tu sueño, dijo la araña. Y, mientras ascendía, Anansi soltó una carcajada inmensa. Cada cuento tenía una pequeña araña que había tejido una telaraña y al juntarlas se hizo una red que permitió a Anansi conectar todos los cuentos y llevárselos en un saco. Y, a pesar de que el tigre aún conocía los cuentos y los podía contar, ya no eran suyos, porque en cada uno de ellos había una pequeña araña que había tejido una telaraña que conectaba todos los cuentos entre sí. De esa manera, Anansi se los llevó todos. Y desde entonces ningún cuento fue solamente aterrador, ahora eran divertidos, graciosos, tristes, alegres, de todo. Porque Anansi los combinó y mientras se contaba un cuento donde sea que fuera, el resto estaban conectados por la telaraña de Anansi. Y por eso se dice que las arañas están en todos lados y en todos lados escuchan, ven y, desde luego, son las que se saben todos los cuentos que han pasado, pasan y pasarán.